gran polémica y debate en las redes sociales por una nueva interpretación del calendario maya que supuestamente indicaría que el fin del mundo sería el próximo domingo. Liliana Choi nos cuenta todos los detalles de esta historia que tiene a algunos un poco preocupados. Paolo Tagaloguín, quien se presenta en su cuenta de Twitter como becario de un importante programa académico en Estados Unidos, publicó que hubo un error en las fechas en el calendario maya y que según él, el fin del mundo será el domingo 21 de junio, información que luego borró de sus cuentas de Twitter e Instagram. Explica que hace 268 años, cuando se cambió del calendario juliano al gregoriano que manejamos actualmente, se perdieron 11 días por año, es decir, 8 años. Los mismos que sumados al 2012, en que supuestamente se acabaría el mundo, darían como resultado el 2020, año en que vivimos. La historiadora Maritza Villavicencio dice que no se puede interpretar el mundo maya con la visión del siglo XXI. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Lo harás una vez más, Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo.
Bueno, ya, si se escucha bien. Excelente, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, faltó. A ver. Faltó agregar unos datos. Sí. Faltó agregar lo que es. Esta parte. Sí. Primer y segundo libro de Adán y Eva. Todo esto. Libro del secreto de Enoc, capítulo 68. El Evangelio de Nicodemo. Eso faltó agregar. Entonces, eso va a ser necesario. Va a ser necesario para que empecemos de ahí. Antes que nada, buenos días, son las 1 de la mañana. Este es el primer estudio. Era necesario compartir toda esa información para que de ahí se parta. Wow, bueno, Dios dirá, esto es mucha información. No era mi intención hacer esto, pero bueno, tengo entendido que esto es importante para poder comprender los tiempos, ¿sí? Esto está basado esto se extrajo del video que hizo Alexander Bachman. Él compartió esa información referente al ciclo galáctico. Sí, esa información referente al ciclo galáctico está, sí, en el video de Alexander Bachman sobre las tétradas. Entonces él extrajo toda esa información súper mega importante en su momento. Yo en base a eso, no tengo sueño, estoy cansado. En base a eso empecé a hacer mi primer estudio y ahí lo dejé. Eso fue en el 2015, sí. Entonces de ahí empecé a hacer los otros estudios. ¿Me explico? Entonces, al paso del tiempo de 2015, ¿sí? 19 de diciembre de 2015, que fue mi primer estudio. ...19 de diciembre de 2015... Entonces, desde ahí empezó... Sí, a entregárseme información. Sí, empezaron a llegar los libros, primer y segundo libro de Adán y Eva, los libros de Enoc, libros de los secretos de Enoc, sí, y esas escrituras complementan todo este estudio, porque son dos cosas importantes. Caray, estoy cansado. Son dos cosas importantes, sí, para poder hacer este estudio. Entonces vamos a empezar desde ahí, sí. Es necesario que tengan obviamente esa información. Si no tienen esa información, búsquenla, sí. Esa palabra Evangelio Armenio de la Infancia, capítulo 8, 5 y capítulo 11 del 22 al 23, ¿sí? Te dice, te dice el tiempo en que Jesús iba a nacer. Bueno, ok. Ahora sí, vamos a ver si se escucha. El Evangelio Armenio de la Infancia, capítulo 8 y 11, te dice la fecha de nacimiento de Jesús. Es necesario que tengan estas escrituras, ¿sí?, para poder comprender esto, ¿sí?, y la edad de Jesús en que él fue bautizado. Esta cruz representa el nacimiento
esta cruz representa el bautismo o el nacimiento de nuevo, ¿sí? Y esta representa su sacrificio. Nacimiento de Jesús, ¿sí? Como hombre natural, nacimiento de Jesús al bautizarse y su muerte. Entonces, esta fecha te lo dice este evangelio. La edad que tenía Jesús te lo dice este evangelio, la edad que tenía Jesús cuando se bautizó. Nacimiento, bautismo y su muerte. Entonces, en el libro de Enoc, que no está aquí, libro de Enoc, capítulo 68, te dice cuál es la señal de Enoc para la última generación y podamos discernir si el Mesías era o no el verdadero. ¿Por qué era importante la señal de Enoc para la última generación? ¿Por qué? Porque el día que Enoc nació, ese mismo día Enoc murió. Entonces, el día que Jesús nació, ese mismo día es morir. Entonces, tiene que cumplir el mismo requisito que cumplió Enoc. El día que nació, o el día que Enoc fue concebido, ese mismo día Enoc murió. Entonces es necesario, obviamente, para poder discernirlo, ¿sí? Tiene que tener los tiempos o la fecha en que Jesús nació. Pero como la fecha de nacimiento no está, ¿sí? La fecha de nacimiento no está en la Biblia, como la fecha de nacimiento no está en la Biblia, ¿sí? Y sí está en las escrituras, como en el Evangelio Armenio de la Infancia, entonces al no estar la fecha de nacimiento en las escrituras, simplemente el mundo, ¿sí? No va a poder saber, ¿sí? Su fecha de nacimiento, y al no poder saber o no tener conocimiento de la fecha de nacimiento de Jesús, no va a poder nunca hacer este estudio. Nunca, nunca. El pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, esta información es en base a la ciencia de este mundo, porque nosotros sabemos, sí, que el sol gira por encima y debajo de la tierra, ¿sí? Esa es la ciencia que enseña la Biblia y las otras escrituras, no como nos lo enseña que la tierra es que gira alrededor del sol. Eso es incorrecto, ¿sí? Conforme enseñan los libros de Enoc y la propia Biblia, el sol gira junto con las demás lumbreras o estrellas alrededor de la tierra, ¿sí? 7 cielos y la cúpula. Entonces, pero para que tú puedas sacar toda esa información, estas medidas o tiempos o años, para ahí poder, ¿sí?, descodificar los mensajes ocultos,
es necesario no solamente tener este conocimiento, ¿sí?, de un ciclo galáctico, dentro del cual, ¿sí?, se tomó un tercio del ciclo galáctico, que son 8640 años, ¿sí?, y de esos 8640 años, como enseña ahí Alexander Bachmann, entonces todo eso es conocimiento de Alexander Bachmann, ¿sí?, 6660 años se le dio a Hasatán. Las 2/3 partes, la segunda tercera parte. Entonces, al venir Jesús, sí, empieza el tiempo del fin. Entonces, una tercera parte, esta información salió de aquí, esta información salió de aquí, ¿sí? Nos da este dato, y este dato lo sumas con esto y te manda hacia el 2013, y el 2013 pasó el cometa Aison. El cometa Aison, en todas las antiguas civilizaciones o en las antiguas civilizaciones, anuncia el inicio de la tribulación. Entonces, para poder descodificar los tiempos y sazones, ¿sí?, es necesario no solamente tener este conocimiento o ciencia, sino lo que enseña la Biblia, obviamente, y la promesa o el pacto de Dios con Adán, que le hizo antes de salir del Edén, ¿sí?, diciéndole que al finalizar los 5 grandes días y medio, Dios iba a mandar a Jesús, y eso lo cumplió, ¿sí?, cuando Jesús nació. Entonces, esta información, junto con lo que enseña estas escrituras, junto con esta ciencia, nos va a empezar a arrojar fechas, y al descodificar las fechas nos va a empezar a arrojar información. Entonces es necesario, ¿sí?, es necesario que aparte de estos ¿sí? Esto ya está en el álbum. Sí, esto está en el álbum. Sí, para que podamos llegar hasta la Shemitah, séptima Shemitah 2021 para 2022, sí, es necesario tener esto. Es necesario tener esta información. Entonces, la fecha de nacimiento te lo dice el Evangelio de la Infancia, capítulo 8:5, capítulo 11:22 al 23. ¿En qué edad Jesús se bautizó? Te lo enseña Evangelio Árabe de la Infancia, capítulo 44. ¿Sí? ¿Por qué es necesario que tengan la fecha de nacimiento? Porque capítulo 8:5 vamos a leerlo. Dice, en el año 6000, el día sexto de la semana, el mismo en que te creé, y a la hora sexta, enviaré a mi Hijo único, el Verbo Divino, que tomará carne en tu raza y que se convertirá
en hijo de hombre, y que te restablecerá de nuevo en tu dignidad original por los supremos tormentos de su cruz. ¿Sí? En el año 6000, el día sexto, el mismo que te creé, y a la hora sexta, enviaré a mi Hijo único, el Verbo divino, que tomará carne en tu raza. ¿Dónde está escrito esto? Evangelio en medio de la infancia. ¿Sí? Pero antes, ¿sí?, de que esta escritura apareciera, tenemos que tomar en cuenta lo que enseña el libro de Adán y Eva. Ok, el libro de Adán y Eva, cualquier comentario, lo checo. Adán y Eva, capítulo 3, 7, 41, son importantes porque en el capítulo 3 dice, habla sobre la promesa de los grandes 5 días y medio. Capítulo 7 habla de las bestias, sí, se aplacaron, y capítulo 41 habla de un capítulo de la divina comodidad. Entonces, esos capítulos del libro de Adán y Eva te habla sobre el pacto que Dios hizo con Adán antes de expulsarlo del Edén. La promesa que Dios le hizo a Adán, ¿sí?, fue de enviarle o darle un hijo, ¿sí?, para que lo restituyera a su estado inicial. Entonces, ¿a quién mandó? Mandó a Jesús. Entonces, es importante que tengan estas escrituras para poder comprender, ¿sí?, por qué motivo Dios envió a Jesús en el año 6000, ¿sí?, en el año 6000, el día sexto a la hora sexta. ¿Por qué? Porque esto se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir. El pacto que Dios hizo con Adán, de los 5 grandes días y medio, este libro de Adán y Eva se conecta con el Evangelio de Nicodemo. En el Evangelio de Nicodemo se conecta con lo que enseña el libro de Adán y Eva y se sella. Se cumple la promesa de Dios que le hizo a Adán, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace Dios? ¡Pum! ¿Sí? Saca o liberta a los cautivos en el corazón de la tierra. Entonces, el libro de Adán y Eva no solamente está conectado con el Evangelio de la infancia, sí, sino también está conectado con el Evangelio de Nicodemo. Entonces, todo parte de aquí. Todo parte de aquí. ¿Por qué? Porque en esta tercera parte, que viene siendo un tercio, por eso verán que el número 13, que es justamente el día en que Adán y Eva se casaron, un día 13avo, Adán y Eva se casaron. ¿Esto de dónde viene? Sí, de una tercera parte para gobernar la tierra, o es el tiempo del fin. Entonces, una tercera parte, cuando tú lo desglosas, eso ya lo compartí en mis otros borradores, ¿sí?, te empieza a revelar información. ¿Sí? 3 entre 1, 1 entre 3 te da 333 o 333. Por eso, 333 está codificado, ¿sí?, en todas las escrituras, ¿sí?, no solamente en lo que se considera como apócrifos, no solamente en la Biblia, sino aún, ¿sí?, en la forma en que Dios sigue operando. Es decir, si tú buscas el número 3 o 33 en el libro, por ejemplo, de Rebeca Brown, Él vino a dar libertad a los cautivos, te arroja información, porque son códigos. Todo lo que está hecho, creado en la tierra, son códigos o información que siempre te va a direccionar ¿a quién? A Jesús. Ahora, ¿a qué edad murió Jesús? 33. ¿Sí? ¿A qué hora se le presentó Samael o Lucifer
a Máximo Martínez, Freddy el satanista, a las 3:33 de la mañana. Entonces, todos estos números te va a direccionar a fechas, ¿sí? Y esas fechas te va a dar o arrojar información siempre referente a Israel, ¿sí? Entonces, esta información es muy importante que lo tengan, ¿sí? Háganlo en sus casas porque vamos a empezar a extraer información y lo vamos a compartir, ¿sí? Por ejemplo, cuando Jesús murió, solamente hay 2 viernes entre los años 26 y 36 que coinciden con 14 de Nisan, que es el 7 de abril del año 30 y el 3 de abril del año 33. ¿Cuál de las 2 fechas creen ustedes que Jesús murió? Entonces, todo está codificado. Estas escrituras, ténganlos, ¿sí? Para aquellos que les va a interesar este estudio, porque vamos, en base a toda esta información, se va a empezar a desarrollar y vamos a llegar, ¿sí? Vamos a partir desde el nacimiento de Jesús y vamos a ir desglosando hasta el año 2022 que finalice la Shemitah y hasta el año 2030, ¿sí? Entonces, de aquí parte todo. De aquí parte todo, ¿sí? Esto lo dejo así nada más y ya mañana le continuamos, ¿sí? Entonces es importante que tengan esta información. Cualquier comentario, háganmelo saber. Sí, obviamente aquellas personas que tienen tiempo o años siguiendo mis estudios ya deben de tener los libros, ¿sí? Y se les va a facilitar para comprender todo esto, ¿sí? Entonces, esto es importante porque si tú eres evangelista y no tienes esta información, que obviamente se va a empezar a desglosar, entonces ¿de qué vas a hablar en tu iglesia? Si tú eres evangelista y sales a las calles y no tienes ni idea en qué tiempo estamos, ¿de qué me vas a hablar? De lo mismo, que Jesús viene. Entonces ya con este conocimiento que se va a empezar a desarrollar, sí, que la verdad es mucha información, pero bueno, como dijo Dios a través de Héctor Pérez, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Obviamente la gloria es para Dios, entonces Él sabrá cómo nos va guiando. Wow, me gustó cómo lo dice. Wow. Nos va a ir guiando paso a paso, a modo que ustedes lo entiendan. Sí, toda esta información salió de las 2/3 partes. Esto está en esta información son los créditos para Alexander Bachman. Toda esta información está en el video que compartí de Alexander Bachman sobre las tétradas que él hizo. Él, dentro de sus cálculos, sí calculó, para la redundancia, que para el 2017 simplemente esto ya se acababa. Entonces, al no tener este conocimiento, lo que enseñan los evangelios, que muchos consideran apócrifos, ¿sí? Al no tener este conocimiento no puedes hacer una correcta interpretación, y mucha gente que se ha metido a tratar de aventurarse, ¿sí?, a los estudios para saber la venida del Mesías, al no tener este conocimiento, simplemente su fe cae y deja de hacer los estudios. Por eso digo, sí, que no basta con que tengas conocimiento o de la ciencia de este mundo, sí, porque esto también te lo enseña los mayas sobre los ciclos galácticos. A mí me llamó mucho la atención que después de ver este video de Alexander Bachman, donde cual traje esta información, vean ese video,
sí, vean ese video y extraigan, sí, aún más, porque hay mucho más información. Tarda 2 horas 20 minutos el video de Alexander Bachman, es muy bueno ese video, sí, pero me llamó mucho la atención que los mayas, sí, estudiaban esto también, y wow, sí, y luego cuando empecé a descodificar, sí, lo de la profecía maya 2012. ¿Por qué es importante la profecía maya 2012? Porque ciertamente, sí, desde el año que murió Jesús, el código 1980, ya vamos a descodificar qué pasó en el año 1980, te direcciona al cometa Aison. Entonces, en el 2012 la profecía del 2012 está mal interpretada, y al no interpretar obviamente bien la profecía del 2012, sí, de los mayas, no pudieron desarrollar los estudios o el estudio, sí, porque la profecía maya estaba en lo correcto, porque al año siguiente, ¿qué pasó? Pasó el cometa Aison. ¿Y qué anuncia el cometa Aison? Sí, ¿y cuándo pasó? Dentro de la fiesta de Hanukkah. ¿Y qué anuncia el cometa Aison? Dentro de la fiesta de Hanukkah. Sí, el inicio de la tribulación, y ahí empiezan ciclos de 7 años. 2013 más 7 años te direcciona a 2020, el año que estamos hoy, justamente ahora, que es prácticamente lo que anunciaba el cometa Aison, ¿sí? El inicio de la tribulación. Eso es lo que estamos padeciendo, es apenas el inicio de la tribulación. Entonces, que estaban en lo correcto, la profecía maya está en lo correcto, ¿sí? Que no tuvieron la sabiduría para interpretar, ¿sí?, la profecía de los mayas, no la tuvieron. ¿Por qué? Porque Dios no le entrega estos libros a los vagabundos. Para que Dios te entregue este conocimiento, esa ciencia que está muy por encima de esta ciencia, tú necesitas pagar un gran precio. Por eso le dije a sí, que si tú me dices que Jesús no nació el 21 de Tebet o 6 de enero, conforme enseña el Evangelio Armenio de la Infancia en el capítulo 8, si tú me dices que eso es mentira, sí, igual para Gil Brazar, si tú me dices que eso es mentira, yo te voy a pedir que me des sustento bíblico, extrabíblico y estudios. No es nada más de hablar por hablar. Ahí me tienes que desarrollar todo para que yo pueda, sí, tal vez creer. Entonces, esta información, este conocimiento o estos libros, Dios no se los da a cualquiera. Y si por alguna razón tú obtienes estos libros y no has pagado el precio, porque muchos lo toman, sí, este conocimiento para sacar ganancia, Dios no te va a dar la sabiduría para interpretarlo. Entonces, si no tienes este conocimiento, aunque seas un doctorado, seas un astrofísico, seas la eminencia en la interpretación de los astros, como Guy Borsard, por ejemplo, si no tienes este conocimiento, simplemente aplica lo que dijo Pablo, ¿sí? Simplemente espantaste. Dios lo toma por basura. Entonces vamos a empezar a descodificar, ¿sí? Y nada más me detuve hasta aquí. ¿Por qué? Porque en el 67, 5 de junio del 67, coincide con la superluna o eclipse, sí, superluna de fresa, luna de sangre de fresa, bueno, no sé, luna de fresa, ¿sí? Que coincidió con la guerra de los 6 días. Y justamente, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Que si Jesús nació en el 6º día y la luna cayó justamente el 5 de junio pasado, hoy estamos ya a 7, día séptimo, si lo que dice la Biblia, que lo que fue en el principio va a ser al final, entonces Dios te está anunciando un ciclo. Es decir, que cuando Jesús nació, vino una guerra, ¿sí? Y lo que quisieron hacer con Jesús es lo que va a empezar, ¿sí? Y es lo que está anunciando la superluna de fresa,
si no mal recuerdo, sí, al pasar justamente en la misma fecha en que fue la guerra de los 6 días. ¿Por qué? Porque Israel ya cumplió 70 años como nación, ya cumplió Israel 70 años como nación en 2019, sí, de 2019 para 2020 empieza el año judío 5780, anunciando que viene la última generación, sí, o la generación robusta. Entonces lo que viene es guerra, sí, pero Dios nos enseñó que nos ha dado un año, Lucas 10 o 13, sí, más para que nos preparemos como misericordia. Entonces, todos los eventos que estamos compartiendo este año, sí, van a ser de gran impacto el próximo año, porque el próximo año empieza el año Shemitah, sí, el reposo o el jubileo. Entonces, el próximo año 2021 para 2022, sí, es un reposo, descanso, porque lo que viene después de esa fecha es fuerte. Pero primero vamos a empezar desde aquí. Primero vamos a empezar desde aquí, sí, para poder dar mayor entendimiento. Necesario que tengan estas escrituras. Es necesario que tengan estas escrituras. Las consiguen si es que les interesa esto. Las que no, pues bueno, no importa. Pero a las que les interese, pues bueno, ya verán la manera de conseguir esas escrituras. Sí, y vamos a empezar desde el pacto que Dios hizo con Adán antes de ser echado del Edén. Este pacto se concretiza con el Evangelio de Nicodemo, sí, obviamente tampoco está en la Biblia, sí, y esto son los fundamentos, donde el fundamento es Jesús con su fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en un proceso o un plan pandémico donde se nos quiere inyectar una vacuna. Y eso lo compartí ayer. Ya no hice live. Pero todo esto nos va a direccionar ¿Qué significa 777? Significa reinado, del anticristo. Vamos a pasar de aquí a acá, y al que Dios puso como señal o profeta para avisarnos. ¿Quién fue? Donald Trump. Él representa el número 777 y en el ocultismo el número 777 significa reinado del anticristo. Entonces, vamos a empezar. Sí, este es el primero, este es el segundo. Y este es el tercero. El tercero tiene que ver con mi testimonio. Y van a ver algo ahí repetitivo, que es el número 13. Y eso está vinculado con lo que sucedió, sí, parte de mi testimonio, sí, con mi hijo, pero también tiene mucho que ver con lo que sucedió en el grupo de guerreros de Dios. ¿Por qué? Porque el número 13 aparece. Y eso te diré. Y eso te direcciona
a los 13 días de preparación del culto a Moloch, que empezó el 19 de abril y finalizó el 1 de mayo. Número 13. ¿Sí? 13 días de preparación. Entonces, culto a Moloch o culto a la Madre Tierra. Justamente eso sucedió ¿cuándo? En tiempos del coronavirus. ¿Sí? Así que, número 1, vean el video de Alexander Bachman. Número 2, estas escrituras son necesarias. ¿Sí? Y número 3, que Dios los bendiga. ¿Sí? Esto lo explico mañana. Pero ese es el estudio número 1. Quise empezar desde aquí. Mucha información. Sí, las hermanas. Por cierto, agradezco a la hermana que. Gracias por el apoyo que me está dando. Gracias. Sí, las demás hermanas que me han apoyado. Sí, ya sea con información, ya sea con ofrendas, ya sea con una palabra de aliento, a todas esas hermanas y hermanos que me han seguido, sí, y están pendientes de estas publicaciones, a todos esos hermanos que necesiten estos libros, con todo placer, con todo gusto se los puedo proporcionar, sí. A los que no conozco, pues bueno, sabrán cómo dirigirse a mí y vamos a empezar desde ahí. Pero la primera recomendación es que si no tienen los libros, bueno, para todos aquellos que me conocen, se los puedo dar. Ahora, lo segundo es que tienen que ver el video de Alexander Bachman para que empiecen a extraer más información. Sí, no sé qué pasó con Alexander Bachman, creo que ya dejó de hacer estudios de ese tipo, no sé. Sí, pero sus estudios de él son muy buenos e importantes para esto. Entonces vamos a empezar con ese estudio. ¿Sí? Obviamente todos los créditos para quien corresponda. Los míos son los libros que Dios... Ok, ya, gracias. ¿Por qué no todos tienen estas escrituras? Vamos a ver. Vamos a ver qué enseña. Sí, ¿qué enseña el Evangelio de nacimiento de Jesús? Sí, ¿por qué no todos pueden tener ese conocimiento? Capítulo 11. Sí, ¿por qué si tú tienes el conocimiento? Sí, ¿por qué ustedes al empezar a estudiar se pueden preguntar, bueno, ¿a quién le creo, no? Sí, a los grandes eruditos de la ciencia de ahora, ¿sí? O le creo a esta persona, o sea, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué esta información no lo tienen los pastores, por ejemplo? O la gente del mundo, los científicos. Entonces, el capítulo 11 te lo enseña. Perdón, capítulo 8 y capítulo 11, ¿no? Pero el capítulo 8 dice: y así caminaba en un frío día de invierno, el 21 del mes de Tebet, que es el 6 de enero,
y cómo llegaron a un pasaje desolado que había sido otra, la ciudad real llamada Betlehem o Belén, a la hora sexta del día, que era un jueves. ¿Sí? María dijo a José: bájame del asno, porque el niño me hace sufrir. Y José exclamó: ay, qué negra suerte la mía. He aquí que mi esposa va a dar a luz, no en un sitio habitado, sino en un lugar desierto o inculto, en que no hay ninguna posada. ¿Dónde iré pues? ¿Dónde la conduciré para que repose? No hay nadie, ni casa, ni abrigo con techado, a cubierto del cual pueda ocultar su desnudez. Bueno, la señal de Enoc te dice que en el mismo día que Enoc nació, ese mismo día Enoc murió. Entonces, Jesús nació ¿cuándo? Un 6 de enero. ¿Sí? ¿Y en qué hora era? Cuando María se puso mal, dice, era la hora sexta del día, que era un jueves. Ok. 6 de enero, hora sexta. Se cumple lo que enseña la señal de Enoc para la última generación. Porque en el día que Jesús nació, ese mismo día Jesús debe morir. Entonces, ¿qué día murió Jesús? ¿Sí? ¿A qué hora? Entonces, lo mismo, información en el cual Jesús murió, nació en igual ese mismo día o esos mismos tiempos debió de haber muerto. Y así sucedió. Tercer día a la hora sexta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no todos tienen este conocimiento? Bueno, es fácil. En el capítulo 11, de cómo los magos llegaron con presentes para adorar al niño Jesús, ahí dice algo importante. Sí, en el versículo 22, capítulo 11, versículo 22 y 23. ¿Qué enseña el 22 y el 23? Sí. El capítulo 23 dice, 22. Y de nuevo el rey Melcom tomó el libro del testamento que guardaba en su casa como herencia de los primeros antepasados, según ya advertimos, y se lo presentó al niño, diciéndole: he aquí tu carta que a nuestros ascendientes entregaste en custodia, firmada y sellada por ti. Toma este documento auténtico que has escrito, ábrelo y léelo, porque el quirógrafo está tu nombre. Y el documento era aquel cuyo texto permanecía oculto bajo pliego, y que los magos no se habían atrevido a abrir, y menos aún a dar a los judíos y a sus sacerdotes, por cuanto estos no eran dignos de llegar a ser hijos del reino de Dios, destinados como estaban a renegar del Salvador y a crucificarlo. Dicho documento había sido regalado por Dios a Adán, del cual, después de su expulsión del paraíso, se había apoderado un gran dolor a raíz del homicidio perpetrado por Caín en la persona de su hermano Abel. Mas cuando hubo visto al primer castigado por Dios, ¿sí? Estamos leyendo capítulo 11, versículos 22 y 23 del Evangelio de la Infancia. ¿Por qué no todos tienen este conocimiento? Bueno, aquí lo explica. Sí, mas cuando hubo visto al primer castigado por Dios y a él mismo arrojado del Edén glorioso por su desobediencia, se encontró también atormentado en sus hijos por la aflicción del espectáculo de Abel muerto y Caín condenado a 7 penas. Adán, más entristecido todavía y sumido en un duelo más profundo, no mantuvo ya relaciones conyugales con Eva, y al cabo de 240 años de haber salido del paraíso, Dios en su misericordia le envió un ángel y le ordenó que entrase a Eva e hizo nacer a Set, nombre que significa hijo de la consolación, y por haber querido Adán hacerse Dios, este resolvió hacerse hombre en el exceso de su amor a nuestra desdichada especie, y prometió a nuestro primer padre que, conforme a su plegaria, escribiría y sellaría con su propio dedo un pergamino en letras de oro que llevaría la siguiente portada: en el año 6000, el día sexto de la semana,
el mismo en que te creé, y a la hora sexta enviaré a mi Hijo único, el Verbo divino, que tomará carne en tu raza y que se convertirá en Hijo del Hombre y que te restablecerá de nuevo en tu dignidad original por los supremos tormentos de su cruz. Y entonces tú, Adán, unido a mí, con un alma pura y un cuerpo inmortal, quedarás deificado y podrás, como yo, discernir el bien y el mal. Entonces, ¿por qué tu pastor, sí, o quien te esté instruyendo, o a quien tú estés siguiendo, por qué ellos no poseen estas escrituras? Sí, el versículo 22 te lo enseña. De hecho, la historia, sí, de Jesús te lo enseña. Porque el pueblo de Israel que se había corrompido no era digno, sí, de que tuvieran el conocimiento de la fecha del nacimiento de Jesús. Porque si ellos hubieran tenido conocimiento de la fecha del nacimiento de Jesús, sí, lo hubieran matado. Y eso fue lo que intentó Beliar en la figura de Herodes. Obviamente no está en la Biblia eso escrito, está en las otras escrituras. Entonces el versículo 22 te hace énfasis, ¿sí? Dice, y el documento era aquel cuyo texto permaneció oculto bajo pliego y que los magos no se habían atrevido a abrir, y menos aún a dar a los judíos y a sus sacerdotes, por cuanto estos no eran dignos de llegar a ser hijos del reino de Dios, destinados como estaban a renegar del Salvador y a crucificarlo. Entonces, estas escrituras no las van a tener tu pastor. ¿Por qué? Porque no todos son dignos de tener este conocimiento. ¿Por qué? Porque luego hacen mercadería con ese conocimiento y venden la palabra. Por eso Dios no le da alas a los escorpiones. Sí, por eso, porque no saben, sí, no saben valorar un tesoro como lo es los evangelios, que muchos consideran como apócrifos. Sí, pero con este estudio que estamos empezando a hacer, vamos a dar entendimiento cómo es que Dios se mueve a través de sus números, fechas, palabras, ¿sí? Escrituras consideradas como apócrifos, y que todo esto se confirma aún con la ciencia de este mundo. Y con eso es todo. Vamos a empezar de ahí. Ok, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Saludos. Bueno, espero haberme dado a explicar. Sí. ¿Qué tal, Gisela? Espero haberme dado a explicar. Y bueno, sí. Elizabeth, Silvia, Piri, Jazz Díaz. Hola, Jazz. Irene, Elizabeth, ok. Gisela. Vamos a empezar desde ahí con ese conocimiento. Sí. Y a ver hacia dónde nos direcciona Dios. Pero eso nos va a llevar hasta la Shemitah 2021, 2022 y aún nos va a llevar hasta el 2030. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Las fechas que están ahí, todas las guerras que tuvo Israel van a tener que extraerlo. O sea, los que quieran realmente conocer se van a tener que esforzar en extraer información y compartirlo. Van a hacer su plantilla, los que estén interesados obviamente,
y van a empezar a anexar información o eventos astronómicos o eventos históricos que pasaron en el pasado, obviamente, y eventos que están prestos a suceder en el futuro. Por ejemplo, 15 de octubre de 2020, que es el pacto, es la firma del pacto global. Y cuando dice pacto global, sí, por los estudios que compartí ayer, con todos los posts, sí, de antier, perdón, de Alien Covenant. Covenant significa pacto. El mensaje subliminal de la película Alien Covenant, sí, o Alien Covenant, es que te está hablando de un pacto. Entonces, el pacto global que está haciendo, sí, el Vaticano, no es cualquier pacto, sino que te está hablando subliminalmente que es un pacto no solamente de hombres, sino de ángeles caídos con los hombres. Entonces, esa revelación o ese entendimiento se me dio antier cuando empecé a descodificar o empecé a compartir y analizar las publicaciones, sí, de antier referente a Alien Covenant, la película, referente también, sí, a por qué razón quitaron el monumento de las tablas del pacto, sí, en Estados Unidos en el 2014-2015 y pusieron una estatua de Baphomet. ¿Por qué? Porque el pacto global del Vaticano no solamente es un pacto educativo, sí, para el hombre, sino que viene lo que enseña cuando dice Pablo que si viniese a un ángel del cielo a mostrarnos o a enseñarnos una doctrina diferente, sea anatema, pues esa doctrina diferente viene o está encubiertamente escondida, sí, con el pacto global del Vaticano. Sí, el pacto global del Vaticano no solamente abarca a los hijos de los hombres, sino también, sí, a los ángeles caídos, hacer pacto con los ángeles caídos para que así se cumpla la palabra. Con esto los dejo. Bueno, siendo las 1:58 de la mañana, siendo la 1:58 de la mañana, sí, del día domingo 7 de junio, día séptimo. Sí, hoy tocamos varios temas. Perdón, hoy tocamos ese estudio. Sí, y esto es importante. ¿Por qué? Porque tocamos de la fecha de nacimiento de Jesús. Sí, hablamos de ese estudio, que es muy importante también. Sí, este otro estudio igual. Sí, este estudio igual. Sí, todo partió de aquí, de ese estudio, la fecha de nacimiento de Jesús. Sí, la expulsión de Adán y Eva. Cómo fue constituido el hombre. Cuando Dios creó al hombre, el día sexto. ¿Sí? ¿Qué día? Viernes. ¿Cuándo fue el 14 de Nisan? Pues cayó un viernes, 14 de Nisan. ¿Sí? ¿Cuántas consistencias Dios creó al hombre? De 7 consistencias. ¿Sí? Entonces, todo esto es parte. Por eso lo anexé al álbum. Todo eso es parte, ¿sí?, de todo este estudio que estamos y vamos a empezar a desglosar, ¿sí?, toda esta información. Porque Noé no era sino que era un ángel encarnado, como lo fue Jesús. Entonces, son temas muy delicados. La señal de Enoc para la última generación. ¿Cuál fue la señal de Enoc para la última generación? Ok, a la hora que fue concebido, a esa misma hora, él murió. Esa es la señal de Enoc para la última generación. Entonces, esta señal se debe cumplir en todos los hijos de Dios. En este caso, Jesús lo cumplió. ¿Sí? Jesús lo cumplió. ¿Y quién viene a hacer la guerra? Pues bueno, Marte, Dios de la guerra. ¡Wow! Entonces, mucha información, así que lo dejamos con eso.
Bendiciones y estamos pendientes. Hasta luego. Siendo las 2 de la mañana del día domingo, sí, 7 de junio. Hasta luego.